Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a tratar un tema que creo que no lo he tratado mucho, pero que se hace muy importante y es el tema de la apostasía. Estamos viviendo tiempos bien complicados, bien difíciles y es muy importante que nosotros conozcamos qué dicen las escrituras al respecto a esto y cuáles son una de las razones por las que fácilmente nosotros caemos en este problema, la apostasía, que es como separarnos de, apartarnos del camino, como apartarnos de cosas que realmente no son lo que el Señor tenía planeado para nuestras vidas. Y qué tal si empezamos en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 13, en el verso 14, donde hace unos días atrás en otro de los estudios había estado planteando esto como parte de las bendiciones especiales que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Y Pablo para mí ha sido un maestro en ese aspecto, porque cada vez que yo veo las epístolas de Pablo y al finalizar las epístolas, claramente él es enfático en pedir, en que sus oraciones sean que la gracia, el amor, la comunión del Espíritu, y es una constante repetida casi en todas las cartas de él, en entrar en el conocimiento del Señor, porque sabe que esa es la base fundamental sobre la cual nosotros nos podemos formar espiritualmente, crecer espiritualmente y poder ser efectivos en nuestro caminar cristiano. Entonces dice así la escritura: la gracia del Señor Jesucristo, en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, miramos bien esto porque son tres de las cosas fundamentales que haría que nosotros no fácilmente fuésemos llevados por corrientes de un lado para otro. Porque si nosotros tenemos la gracia del Señor y la gracia del Señor nos ha capacitado para verlo a Él como Dios, para poder seguirle, para poder entender muchas cosas de las escrituras, pero nosotros necesitamos abundar en la gracia, necesitamos abundar en la gracia porque la gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. La gracia tiene que ver con el poder de Dios en nuestras vidas. Indudablemente todo cristiano tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero de tener el deseo a tener, a tener el poder para hacerlo hay una diferencia bastante grande. Entonces, nosotros necesitamos la gracia, nosotros tenemos que ser constantes pidiendo la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Otra de las cosas dice el amor de Dios. ¿Y por qué el amor de Dios? Pues porque el amor de Dios es cuando tú tienes el amor de Dios, ese amor te capacita a ti para alcanzar el conocimiento de Dios. Nosotros necesitamos, ante todo, dice la escritura, cuando habla de cuál es el gran mandamiento, en Mateo 22, 36 al 40, que se le pregunta y él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después dice que, y el siguiente mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay un gran poder en el amor, hay un gran poder en el amor. Nosotros tenemos que partir del hecho que es el primer mandamiento, que nosotros tenemos que amar a Dios. Ahora, en la relación de amar a alguien, cuando tú amas a alguien, tú pasas mucho tiempo con esa persona, y cuando pasas mucho tiempo con esa persona la conoces, y al conocerla, no importa que no la estés viendo, tú sabes cómo actúa, tú sabes cómo se mueve, tú sabes cómo habla, tú lo percibes, tú sabes todo. Yo puedo estar en este momento aquí encerrada en mi oficina, y si alguna de mis hijos o mi esposo empezara a subir por las escaleras, yo sabría quién es, porque yo sé cuál de ellos hace más bulla, yo sé cuál de ellos parece que da pasos más largos, evitando caminar todas las escaleras y subiendo de dos en dos. Yo sé cuál de ellos viene cantando, gritando, haciendo alguna cosa. Yo sé cuál de ellos cierra la puerta durísimo y cuál de ellos es muy gentil a la hora de cerrar una puerta. Es decir, que yo no necesito verlos para saber cuándo están o no están allí. Pues de la misma manera, cuando nosotros tenemos ese tipo de amor por Dios, hemos pasado tanto tiempo con Dios, nosotros le conocemos, nosotros sabemos cuándo Él está y cuándo no está, cuándo habla Él y cuándo no habla Él. Nosotros sabemos cómo funciona Él, cómo opera Él, y eso es por eso era una oración de Pablo, es decir, que nosotros tengamos el amor del Padre en nuestras vidas. Y lo siguiente es la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué la comunión con el Espíritu Santo? Pues porque en la medida que usted mantiene y permanece con el Espíritu Santo, usted se vuelve una persona que tiene más discernimiento. Cuando usted tiene comunión con el Espíritu, una de las cosas que lo faculta a usted es que usted puede escuchar, por ejemplo, un mensaje, una prédica o cualquier cosa, alguna explicación de alguien. Y aunque esa persona dijera 99 cosas ciertas y dijera una mentira, el Espíritu Santo te va a decir: eso no va, eso no va. Y es esa misma relación que te da discernimiento, que, que de pronto tú puedes ver todo perfecto en algo o en alguien y tú dices: algo no me gusta, es porque el Espíritu Santo te está inquietando acerca de algo. Entonces,
es fundamental tener comunión con el Espíritu Santo. Y esa palabra comunión viene de la palabra koinonia, y esa palabra koinonia hace una inferencia de tener una relación y una intimidad, hacer como que ser compañero, es entender que es el caminar y la obra del Señor, y en todas las cosas del Señor y en el caminar con el Señor tú necesitas ese compañero que te capacita, que te dice, que te guía, que te enseña, que te orienta, que hace que seamos efectivos en lo que tiene que ver con el caminar con el Señor. Entonces, si nosotros partiéramos de ese hecho, de que nosotros necesitamos gracia, amor y comunión con el Espíritu Santo, seguramente nosotros muchos problemas nos ahorraríamos, muchas dificultades nos ahorraríamos en el camino. Pero infortunadamente, eh, la iglesia en estos tiempos tiene tantas distracciones, tantas y tantas distracciones, que nosotros no ponemos énfasis, no ponemos cuidado en las cosas que son más importantes para nuestra vida. Que si nosotros estamos preparados y tenemos ese nivel de amor con Dios que nos capacita y nos da conocimiento de Él, nosotros filtraremos absolutamente todo. Yo le digo a muchas personas cuando me hablan acerca de ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas o ciertas cosas, yo les digo, si ustedes ya se tomaron el trabajo de leer toda la Biblia, de conocer todas las escrituras, de conocer realmente a Dios, porque cuando usted conoce a Dios, toda la palabra, toda la escritura que usted conoce sirve como un filtro, y cuando otras cosas llegan, usted lo filtra con la palabra y usted sabrá qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero infortunadamente las personas no se ven persuadidas con mucha facilidad, especialmente ahorita en las redes sociales, a, a buscar, no sé, todo tipo de conocimientos, y les es mucho aparentemente más provechoso escuchar la prédica de una persona, otra persona, otra persona. Y ustedes saben cómo son las búsquedas en internet. Usted empieza por una cosa y después eso lo lleva a otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y cuando menos piense, están metidos en una cantidad de sectas y otro tipo de cosas, y porque no se tomaron el tiempo de realmente tratar de conocer a Dios, de buscar a Dios. Y la forma de conocer a Dios es a través de las escrituras. Por ahí en algún momento yo posteé una fotografía donde alguien le estaba pidiendo al Señor, quiero conocerte, y lo que el Señor hizo fue que extendió una mano y le pasó la Biblia. ¿Quieres conocerme? Lee las escrituras. Pasa tiempo con el Espíritu Santo. Es la mejor manera de conocer a Dios. Y no especialmente a través de otras personas. Una buena relación con el Señor se tiene que basar en una relación uno a uno, correspondiente, biunívoca. Es que Él habla, tú hablas, te contesta, te respondes, esperas. Es ese tipo de intimidad. Si tú dejas la relación con Dios y el conocimiento de Dios a través de otras personas, ese conocimiento no es real, ese conocimiento no es vivido, es un conocimiento apenas de letra, pero no de vivencia, y nosotros necesitamos ese tipo de conocimiento de Dios. Así que, ¿qué tal si vamos ahorita al libro de Mateo y vamos al Mateo capítulo 24, verso 22? Y dice así las escrituras, 24, 22. Dice, vamos a empezar desde el 20, dice, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, eh, es interesante lo que muestra la palabra, porque está diciendo que si los días no fuesen acortados, aún los que son escogidos no serían salvos. Y estamos viviendo tiempos muy complicados, y uno ve personas que, empezando por la gracia y empezando por el conocimiento de Jesucristo y del Espíritu Santo, han caído en una cantidad de disoluciones de la palabra, y es supremamente triste ver este tipo de cosas. Miramos lo que dice Apocalipsis en el capítulo 2, en el verso 9 y 10. La escritura habla pues de los mensajes que fue enviado a las iglesias, y usted sabe que los mensajes a las iglesias, casi que todas esas iglesias representan a la iglesia universal, porque todas las iglesias a veces tenemos falencias en diferentes áreas, en diferentes situaciones, y casi que el Señor como que nos muestra todas las cosas a las que nosotros nos tenemos que preocupar. Y entonces con este mensaje a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, en el verso 9 y 10, dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, ¿qué está mostrando? Que a veces en medio de nosotros hay hechos, hay personas y hay doctrinas
que no son de Dios y que nosotros tenemos que estar constantes y pendientes. ¿Cómo podrá uno saber? Indudablemente hay hombres y mujeres de Dios que son temerosos de Dios y que buscan hacer las cosas conforme a las escrituras, conforme al Señor, conforme al Espíritu Santo. Pero ¿cuántos otros se levantan? Y si nosotros no tomamos la responsabilidad de estudiar las escrituras, ¿cuánto podemos ser contaminados y engañados? Yo recuerdo cuando el Señor me hizo el llamado para ser maestro, para mí el temor de Dios cayó sobre mi vida. Y aún más cuando el Señor también me dio el llamado y me ordenaron como pastor, yo decía, qué responsabilidad tan grande, porque yo lo veo desde esta manera. Si una doctrina de error entra a mi vida y yo enseño una doctrina de error, muchas personas van a pecar por causa de esa doctrina de error. Y no solamente ellos van a pecar, sino que ellos van a enseñar eso a otras personas, los cuales a su vez van a pecar. El pecado de todos ellos recaerá sobre mi cabeza porque yo fui quien enseñé eso. A partir de esa premisa, yo empecé una búsqueda en el Señor desde el primer momento a decirle, Señor, yo te pido que en mi vida esté la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. No permitas que doctrina de error entre a mi vida. Yo quiero vivir por la verdad y si un día fuese necesario hasta morir por la verdad. Porque yo no quiero ser responsable por los pecados de los demás. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos suficiente con las luchas que nosotros tenemos como para cargar con el pecado de todos los demás. Nosotros tenemos que ser responsables y la responsabilidad de un maestro, la responsabilidad de un pastor, de un líder de Dios, es una responsabilidad tan alta que debe generar ese temor de Dios, de que nunca el Señor se aparte de nuestras vidas o que nosotros nos apartemos de Él ni a diestra ni a siniestra. Por eso debe ser nuestra oración constante y la responsabilidad de nosotros de buscar las escrituras y de buscar que realmente estar en el centro de la voluntad de Dios en esto. Pero es también su responsabilidad como hijo de Dios, porque se trata de su salvación, se trata de las enseñanzas que usted le entrega a sus hijos, la enseñanza que usted le entrega a sus nietos, se trata de sus generaciones. Usted es responsable porque tenga la palabra de verdad. Y como dice la escritura, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Yo no quiero eso para mi vida. Solo tengo que tener una responsabilidad de buscar la palabra y de saber filtrar todo a través de las escrituras. Miremos lo que dice el segundo libro de Corintios en el capítulo 11. Segundo Corintios capítulo 11 en el verso 13 y 14 dice así. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces lo que está diciendo la palabra es que en medio de nosotros se pueden empezar a mover personas, ministros o apóstoles o personas que se disfrazan como si fueran de Cristo, pero no lo son, realmente no lo son. Miremos lo que dice Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, verso 15 y 16. Dice así la escritura. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando de hombres que profesan conocer a Dios, pero no lo conocen. Por eso lo tenemos que conocer nosotros mismos, es nuestra responsabilidad. Miremos lo que dice Romanos capítulo 6. Habla de que nosotros tenemos que estar muertos al pecado. Yo me pregunto, ¿cómo usted puede estar muerto al pecado si usted no sabe qué es pecado? Y usted no sabe qué es pecado si usted no conoce las escrituras. Porque a veces hay tanta suciedad en nuestra conciencia que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Y solamente cuando nosotros nos alineamos con las escrituras y podemos entender lo que Dios llama malo y lo que Dios llama bueno para saber exactamente qué es pecado, qué no es pecado. Entonces dice la escritura, ¿qué pues? Porque dice la escritura que donde sobreabundó el pecado también sobreabundó la gracia. Dice, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros tenemos que morir al pecado, pero primero tienes que conocer el pecado. El que no sabe para dónde va no llega a ninguna parte. Usted tiene que saber para dónde va. Si nosotros empezamos a vivir con una perspectiva eterna, vivir bajo la perspectiva eterna es saber que nosotros somos un alma y un espíritu que tiene un cuerpo, que tiene un case, que tiene un estuche. Este cuerpo no es más que el estuche, la parte más importante, la parte eterna que nosotros tenemos, que es el alma y el espíritu. Si nosotros vivimos bajo la perspectiva eterna, nosotros sabemos que nuestro lugar no es aquí, nuestra casa no es aquí, que nosotros somos aquí peregrinos, que estamos de paso para cumplir un propósito para el cual el Señor nos envió y que es muy importante que nosotros cumplamos ese propósito. Pero si nosotros no conocemos las escrituras, ¿cómo vamos a cumplir ese propósito? Nosotros necesitamos conocer a Dios y necesitamos conocer las escrituras. Miramos lo que dice segunda de Pedro, casi que todo el libro de segunda de Pedro nosotros lo podríamos leer referente a este tema. Eh, es un libro que Pedro empieza de alguna manera diciéndonos lo que es importante saber cuál es nuestra naturaleza divina. Los acaba de decir la importancia de que usted sepa su perspectiva eterna. Y dice la escritura en el capítulo 1, verso 5, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Empecemos con ese análisis. Digamos que todos nosotros somos hombres y mujeres de fe. Nosotros vamos a las iglesias, diezmamos, escuchamos las prédicas, vamos cada domingo, nos enrolamos en una que otra cosa ministerialmente. Pero está diciendo la palabra, todos son de alguna manera, son actos de fe. Pero dice aquí la escritura que nosotros añadamos a nuestra fe virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es hacer lo que tienes que hacer con aquello que es tu responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad como padre, una responsabilidad como esposas o esposos, una responsabilidad como ministros de Dios, una responsabilidad como, no sé, líderes, una responsabilidad como hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Porque si tú vas a ser una persona que a la fe vas a añadir virtud, entonces tú cumples aquellos que es tu responsabilidad. Como hijo de Dios, ya nosotros sabemos, nosotros tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas, por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Por qué la palabra hace como que pareciera que fuera enfático en repetir la misma cosa? Porque si nosotros sabemos alma, está el alma, que está compuesta por la mente, emociones y voluntad. Y está el corazón, que es el centro del alma. Pero la mente es parte del alma. ¿Por qué el Señor parece que hiciera énfasis primero en el corazón? Porque el corazón es el centro del alma, es el centro de lo que usted piensa, siente y desea. Después dice con toda el alma y después dice con toda tu mente. ¿Por qué? Porque toda decisión en su vida y todo acto de su vida empieza en la mente, porque empieza en un pensamiento. Un pensamiento te lleva a un sentimiento te lleva a un deseo y el deseo te lleva a actuar de cierta manera, a ejecutar algo que es de bien o a ejecutar un pecado. Entonces, por eso con toda tu mente, es por eso que las escrituras dice llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque allí en los pensamientos es donde nace un pecado o nace un bien. Y entonces cuando usted lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, pues a veces de pronto el Señor te pone un pensamiento de bendecir a alguien con algo. Y si tú no llevas ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, seguramente no lo vas a dar porque dice, oh, yo esa plata la necesito, yo no puedo hacer eso. Entonces, hay que llevar todos los pensamientos, parezcan buenos o malos, a la obediencia a Cristo y nosotros veremos que el Señor es en eso levantado. Entonces, por eso dice la escritura que a la fe le añada la virtud, hacer lo que tienes que hacer con aquello que es tu voluntad, perdón, es tu responsabilidad. Y dice, y a la virtud añadir conocimiento. El conocimiento es fundamental, mis hermanos. Nosotros tenemos que conocer a nuestro Padre, nosotros tenemos que conocer la Escritura, nosotros tenemos que conocer el Espíritu Santo. Si usted tiene una relación, como decíamos al principio, lo que dice 2 Corintios capítulo 13, verso 14, tener comunión con el Espíritu Santo. Si usted tiene esa relación con el Espíritu Santo, si usted lo hace a él su compañero en el trabajo ministerial, su compañero de vida, su compañero, tiene una intimidad con él, si usted le conoce apropiadamente, déjeme decirle que cuando el enemigo venga a traer algún engaño, ese conocimiento no permite que usted caiga en el engaño. Porque hay tal nivel de relación que el Espíritu Santo
te revelaría cuando las cosas no vienen del Señor. Definitivamente cuando usted está en el espíritu y hay otra persona que está contrario, por eso no se pueden conectar, porque las cosas espirituales se conectan con las espirituales. Si es, a veces uno ve como, wow, cómo uno cae en gracia con una persona y cómo se conecta porque están en el mismo espíritu, pero si los espíritus son contrarios se rechazan. Entonces nosotros necesitamos añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, y después al conocimiento dominio propio, porque es muy probable decir, no, no tengo pereza, estoy cansado, yo no puedo, es que no me da tiempo, pero yo le aseguro que usted por lo menos gasta 1 o 2 horas en el Facebook o en cualquier otra Snapchat o Instagram o lo que sea, ese tipo de cosas. Y, y nosotros necesitamos concentrar nuestro tiempo y nuestro potencial en las cosas que son más importantes para nuestra vida. Les decía que si nosotros no tenemos perspectiva eterna, usted está tan preocupada de las cosas de aquí físicas, pero cuando usted tiene perspectiva eterna, usted sabe que sus tesoros están en el cielo. Usted sabe que su casa está en el cielo. Usted sabe que usted lo que está haciendo es para vida eterna. Usted se enfrasca en las cosas que son mucho más importantes. Pero cuando uno no tiene perspectiva eterna, se queda todo el tiempo concentrado en las cosas que son de la carne, en las cosas físicas, y pierde las cosas más especiales. Dice el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La ociosidad se ha convertido en uno de los, no sé, como uno de los ingredientes de esta generación. Eh, Tienen tanto acceso a la información a través de su teléfono que empiezan haciendo una búsqueda, eso los conecta a otra cosa y cuando menos piensan están metidos en cualquier cantidad de cosas, en pornografía, en páginas de ocultismo, en la nueva era, en ciencias extrañas, en una cantidad de cosas y de soluciones que lo único que hacen es alejarnos del conocimiento de Dios. En vez de estar enfrascados mucho más en buscar el conocimiento de Dios, la gente ama ir a buscar prédicas y prédicas de otras personas. Y yo les digo por experiencia propia, yo todavía recuerdo el primer estudio que yo hice de la Biblia acerca de la sangre, el cual me llevó a la convicción de que nosotros no podíamos comer sangre. Yo recuerdo cada uno de esos estudios que hice porque fueron mis estudios, porque yo me dediqué a ello, porque yo inquiría tanto en el Señor y en el Espíritu y buscaba entre renglón y renglón de las Escrituras y eso se quedó impregnado en mi vida. Pero cuando nosotros buscamos las prédicas de otra persona, el estudio de otras personas, se les toca todo el tiempo ir a mirar la nota, todo el tiempo ir a mirar dónde está, qué es eso, cómo es, porque eso no es realmente suyo, usted no lo ganó en la presencia del Señor. Así que es tiempo de que nosotros no estemos más ociosos buscando otras cosas, como dice aquí la escritura, porque si esas cosas están, estoy en el verso 8 del capítulo 1 de, del capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Necesitamos el conocimiento de Dios en nuestra vida. Verso 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Puede existir apostasía y pueden haber muchas disoluciones y se pueden levantar muchos falsos profetas y falsos maestros y falsos apóstoles y falsos lo que sea. Puede haber, yo no levantarse personas completamente con disoluciones en medio de nuestras congregaciones, pero si usted y yo mantenemos centrados en la vocación a la que fuimos llamados de la elección, sabiendo que somos hijos de Dios, sabiendo que nosotros tenemos que vivir bajo la perspectiva eterna y sabiendo que necesitamos el conocimiento de Dios, porque si usted no conoce a Dios, entonces ¿cómo va a llegar a Él? ¿Cómo va a saber el camino que lo lleva a Él? Entonces, siendo de esa manera, créame que usted nunca va a caer, no importa las circunstancias, aunque los tiempos son muy difíciles. Yo me preocupo a veces cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros nietos si nosotros mismos no hemos pagado el precio de buscar las escrituras, nosotros mismos no hemos pagado el precio de conocer a Dios. ¿Cómo nosotros podemos entregar vivencia y esa autoridad a nuestros hijos acerca del conocimiento de Dios si nosotros mismos no hemos sido unos buscadores de, yo no sé, como aquellas personas que quieren realmente encontrar la presencia del Señor? Por esto, dice el verso 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Usted puede estar ahorita en la verdad presente, pero usted no sabe qué es lo que va a suceder más adelante. A menos de que usted
quite la ociosidad de su vida de estar buscando cosas que no tiene que buscar y empiece a enfrascarse mejor en las escrituras, donde está la verdad, donde se revela al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces nosotros realmente necesitamos persistir en mantenernos en una misma línea con el Señor. Dice el capítulo 2, habla sobre los falsos profetas y los falsos maestros. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Eso es lo triste, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que esa es una realidad en este tiempo, es una realidad a la que nosotros todos necesitamos despertar y que nosotros tenemos en nuestras manos la solución a esta situación. Vamos al libro de Efesios en el capítulo 5, en el verso 8. Efesios 5:8. Dice así la escritura: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Wow, que nuestra luz irradie, que nuestra luz ilumine, que la oscuridad, cuando la luz de Dios está en usted y viene algo que está en tinieblas, eso ilumina, alumbra, y la oscuridad se tiene que ir. Así que hagamos lo que nos corresponde hacer en cuanto a tener el conocimiento de Dios en nuestra vida. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Dice la escritura así: salieron de nosotros. Está hablando pues que han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces en medio de nosotros hay personas que no son de nosotros, y que pueden salir tantos falsos profetas, tantos falsos pastores, ministros, apóstoles y todo ese tipo de cosas. Pero cuando usted y yo permanecemos en Dios, esas cosas no nos van a alcanzar a nosotros, esas cosas no nos van a tocar. Miremos lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:8. Dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sabe que una de las cosas más efectivas para que usted pueda atacar o negar o mantenerse firme en este tipo de cosas es cuando de su boca sale la verdad? Así que creo que en nuestras manos está. Por eso la palabra dice la escritura que es la espada del espíritu, y penetra hasta lo más profundo de los seres. Nosotros podemos batallar plenamente con ella, y nosotros ya no podemos ser defendidos de toda estratagema y engaños del enemigo. Miramos segunda de Timoteo en el capítulo 3, en el verso 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitar. Yo creo que más claro no se puede decir: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitar. Es un tiempo bien complicado, mis hermanos, es un tiempo con muchas dificultades. Es un tiempo en el que tristemente hoy estuve buscando una información porque alguien me preguntó algo, y entonces empecé a buscar esa información, y, y me enteré de la cantidad de sectas, y aún más cómo permean a veces
en hombres y mujeres que han sido conocidos con testimonios de que hablan la verdad, de que dicen la verdad, de que sostienen la verdad. Y de un momento a otro, ese tipo de filosofías y cosas huecas y situaciones que no vienen empiezan a permear en el conocimiento de los hijos, hombres y mujeres de Dios. Yo le sugiero a usted que por favor usted mantenga una disciplina en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, una disciplina en la comunión con el Espíritu Santo. Es tan simple como que tú estás caminando todo el tiempo con tu mejor amigo. Tú a tu mejor amigo le cuentas todo, hablas con él todo el tiempo, le llamas, están en comunicación, salen a comer juntos, salen a algún sitio, es la persona que más se sube en tu carro porque es tu mejor amigo, tienen contacto constantemente. Ese es nuestro Espíritu Santo. Nosotros hace unos días atrás estaba enseñándoles acerca de las relaciones que nosotros tenemos con Dios, y una de esas relaciones a la que Él nos invita, no solamente la relación de hijo y de padre e hijo, perdón, sino a la relación de juez y persona que está siendo juzgada o que pide justicia. Y otra relación es la relación de amigos. Dios nos invita a tener una relación de amigos y está abierta para cada uno de nosotros. Así que yo espero que cada uno de ustedes tome la responsabilidad que les corresponde frente a esto. Es muy triste ver lo que está sucediendo y cómo grupos completos, iglesias completas se levantan y manifiestan toda clase de blasfemias, y las personas los siguen con tanta tranquilidad porque nunca conocieron al Señor, nunca le conocieron, porque si lo hubiesen conocido no hubiesen seguido esas disoluciones. Así que eh, les pido en el amor del Señor Jesucristo que sean personas sobrias, que sean serias en las cosas que están haciendo, porque esto es serio. Y a veces cuando nosotros adoptamos mentiras como verdades, no solamente las adoptamos para nuestra vida, sino que multiplicamos enseñándole a otros o a nuestros familiares o a otras personas acerca de esas mentiras, arrastrándonos no solamente nosotros a la perdición, sino arrastrando a otras personas. Hay en este momento un culto que se lleva desde los Estados Unidos en Texas, de una mujer que dice llamarse Cristo Lisbeth. Y todo empezó um, con unas doctrinas falsas acerca del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Así que les invito a que por favor sean más sobrios y que sean muy cuidadosos con lo que hacen. Que la gracia del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean siempre con ustedes. Un abrazo grande y mil bendiciones.